Nosotros tenemos en nuestras manos, ya sea la Biblia en manera impresa, algunos la tienen en manera electrónica en sus manos, usando un iPad, un celular, una tableta. El Señor en su sabiduría utilizó los medios ideales para darnos a conocer su revelación y su voluntad. Él decidió dejarnos el legado de su palabra inspirada por medio de la Escritura. No nos dejó un video, no nos dejó un mensaje grabado, porque todo hubiera sido muy diferente. Nuestras devociones se habrían llevado a cabo escuchando un teléfono o viendo un video en la pantalla. Y no se llamaría Biblia, no sería una colección de libros per se. La realidad es que Dios no nos dejó un mensaje, ni en audio, ni en video. Nos dejó su palabra escrita, compuesta de diversos géneros literarios. ¿Ustedes se imaginan que el mensaje fuera a través de señales de humo? La palabra exégesis tendría otro significado completamente diferente. La labor de los pastores sería interpretar el mensaje de las señales de humo. Y nosotros ahí tratando de descifrar, eso es que tal cosa, no es que está quemando la casa del hermano. La naturaleza del medio que se utiliza para comunicar afecta el mensaje. Bueno, Dios se comunicó a través de la palabra escrita. Y el hecho que Dios escogiera hebreo en el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento no es algo por casualidad. El hebreo es un lenguaje muy pictórico para describir, dibujarnos en palabra todas las historias que se escribieron en el Antiguo Testamento. Y el griego es un idioma muy preciso para poder compartir la teología y la doctrina que está contenida en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios sabio. Y trajo su palabra en cada etapa como debía ser, hasta el hecho de nosotros poder tener la Biblia completa. Y combinó diferentes géneros literarios, incluyendo las cartas. Y nosotros hemos estado estudiando ya por muy buen tiempo la epístola a los hebreos. Y es una epístola, es una carta que llega a su final. Y nosotros en la mañana de hoy estamos llegando al final de nuestro estudio de esta epístola a los hebreos. Es una epístola que se puede leer en menos de una hora. Y nosotros tenemos años estudiándola. Y a mí me trae sentimientos encontrados ya verme predicando lo que sería el último mensaje de esta serie. Y lo que encontramos precisamente son las palabras finales, las palabras de despedida del autor. Y por lo cual yo he llamado a este mensaje instrucciones finales, bendición y despedida. Y esos son mis 3 puntos. Instrucciones finales, bendición y despedida. Veamos las instrucciones finales que el autor da en los versículos 17 al 19. En esta sección, ambas instrucciones tienen que ver con los pastores. La primera es la que aparece en el versículo 17. Dice esta primera instrucción de esta forma: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En el versículo 7 que habíamos estudiado, el autor también les había dado instrucciones con respecto a los pastores. En ese caso, pastores que ya no estaban con ellos. Pastores que habían partido a la presencia de Dios, ya sea por persecución o por cualquier otra razón. Pero ya no estaban con ellos y ellos debían recordarles de tal manera que pudieran imitar la fe de estos siervos de Dios. En este caso, las instrucciones es con respecto a los pastores que todavía estaban presentes con ellos. Los pastores vivos que les estaban todavía instruyendo la palabra de Dios. Y esta instrucción del versículo 17 tiene una doble exhortación y una doble motivación para cumplir esa exhortación. Y la doble exhortación es: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los pastores enseñan públicamente y privadamente.
¿Lo hacemos públicamente en un contexto como este? ¿O lo hacemos de tú a tú en una reunión, un encuentro formal, informal, con los hermanos? Y la encomienda que los pastores tienen de parte de Dios, y me escucharán hablando como una oveja en muchas partes de este sermón, no como un pastor, porque yo soy una oveja, antes que pastor. Y esto es para mí también, como lo es para ti. La encomienda que tienen los pastores es enseñar de parte de Dios y asegurarse de traspasar el mensaje fiel de la palabra en cada situación. Somos embajadores de Cristo para traspasar el mensaje del reino. No tenemos derecho ni libertad para inventar uno. Los tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses, fueron alabados por Pablo, porque ellos recibieron la palabra de Dios a Pablo como la palabra de Dios, la enseñanza del apóstol como palabra de Dios. Y obviamente les alaba porque habían personas que no lo recibían así. Recibir correctamente el mensaje de la palabra de Dios por medio de intermediarios imperfectos, de la manera correcta, es algo digno de alabar. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. O sea, nosotros no vamos a escuchar a los mensajeros perfectos, ni en sus vidas ni en sus mensajes, porque solamente Cristo pudo haberlo hecho de esa forma. Pero Dios espera que nosotros tengamos una actitud obediente para recibir la palabra, sobre todo por amor a Dios. No es obviamente una obediencia ciega la que Dios nos exige tener hacia nuestros pastores. Eso sería incorrecto. Nuestras conciencias siempre tienen que estar atadas a la palabra de Dios. De ahí la importancia de que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Que nosotros digamos, así dice el Señor. Puede ser que en momentos digamos nuestra opinión, eso se hace, pero es bueno aclararlo. Por eso el mismo apóstol Pablo a veces aclaraba este tipo de comentarios, cuando él estaba citando algo del Antiguo Testamento y cuando él estaba diciendo algo que era algo suyo propio. Entonces nosotros también podemos hacerlo. Pero lo que nosotros venimos aquí a enseñar en este púlpito no son opiniones humanas. Venimos a transmitir el mensaje de Dios. Y eso es tremenda responsabilidad, amados hermanos. Tremenda responsabilidad. Muchas veces nos surgen ideas brillantes mientras estamos estudiando la palabra de Dios en nuestras oficinas. Pero no la podemos poner porque estamos inventando. Resulta que al indagar, vimos que no es así. Sonaba maravilloso decirlo, pero no es eso que está enseñando el pasaje. Y lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. O sea que no todo lo que traemos aquí es todo lo que estudiamos, amados hermanos. Hay muchas cosas que tienen que quedarse fuera, por muchas razones. Pero Cristo dejó esta encomienda al pueblo suyo de seguir las enseñanzas de sus maestros. Cristo como el príncipe de los pastores. Y quien recibe a uno de los mensajeros y emisarios de Cristo, dice Cristo, me recibe a mí. Eso es increíble. Es maravilloso. Muestra la importancia que le da Cristo a esto. Quien recibe a uno a quien yo envío, me recibe a mí. Y Cristo está dispuesto a dejarse representar por criaturas imperfectas como tú y como yo. No solamente por los pastores, todos nosotros representamos a Cristo. Y Él está dispuesto a dejarse representar por criaturas tan imperfectas como nosotros. En el caso de los pastores, entonces, nosotros tenemos que recibir el ministerio de nuestros pastores como de parte de Dios y tener nosotros una actitud obediente y sumisa. Eso es agradable para Él. Y repito, estoy hablando como oveja. Yo soy una oveja de mis pastores. Y ellos van a dar cuenta por mi alma y por la de todos nosotros. Y es bueno que nosotros estemos claros en esto. El autor también dice, y sujetaos a ellos. Y creo que allí el énfasis es distinto. El énfasis del primer mandato está en la forma como recibimos la enseñanza en primer lugar. El énfasis aquí está en ceder ante las autoridades puestas por Dios sobre nosotros. No es un asunto simplemente de relaciones interpersonales. De si esa persona se merece que yo esté sujeta a ella o no. Es un asunto de obediencia al Altísimo. Es un asunto de que aprendemos a someternos a Dios, sometiéndonos a las autoridades
que Él ha puesto sobre nosotros. Por esta razón que los niños aprenden a ser obedientes a Dios, primero siendo obedientes a sus padres en sus casas. Porque es la manera como aprendemos a relacionarnos con las autoridades. Y fíjense aquí como un pasaje como este, no nos dice que ahora nosotros como adultos tenemos la libertad y todo el derecho para hacer lo que nos venga en gana. No es así. No lo es así en el mundo civil, no lo es así en el mundo eclesiástico tampoco. Sujetados a ellos. La forma en que nos sometamos a las autoridades habla mucho de la visión que nosotros tenemos de Dios. Porque es Dios que nos ha mandado a someternos. Y quien ama a Dios se sujetará a las autoridades que Dios coloca sobre él. Pero conocemos la naturaleza humana, ¿no? Conocemos la tendencia natural en nuestro corazón a rebelarnos a todo aquello que nos parezca que tenemos que hacer lo que otro dice. De hecho, algunos de nosotros somos de tal naturaleza que cuando entonces nos quieren imponer algo, ahí es cuando más el deseo se levanta de hacer lo otro. Esa es la naturaleza humana, pero Dios espera de nosotros otra actitud. Dios espera una actitud sumisa y obediente. El hombre tiende a la independencia y a la autodeterminación. Y Dios no coloca bajo autoridades. En su sabiduría, Él nos dice, no es como tú dices, no es cuando tú quieras. Tenemos que aprender a someternos. Y desde niños comenzamos a practicar con nuestros padres. Y como les decía, no hay autoridades perfectas. Los niños prontamente se dan cuenta que sus padres no son perfectos. Pero eso no elimina el hecho de que tienen que obedecer a sus padres. Y lo mismo ocurre con nosotros. En las diversas esferas en las que Dios nos coloque. Cuando Dios da autoridad a alguien, no lo hace para exaltar a esa persona. Mira, te voy a poner como autoridad. Y ahora la persona anda. Cuando ya los padres, los esposos en el matrimonio tienen hijos, ya entonces ahora adquirimos una nueva postura porque somos padres y tenemos gente a quien mandar. No es así. No lo es así tampoco, ni a nivel civil ni a nivel eclesiástico. No es esa la razón por la cual Dios da autoridad a nadie. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Eso es una realidad. Y cuando la sociedad arrebata esa autoridad a los padres, el caos no se hace esperar. Y lo mismo sucede en las demás esferas de autoridad que nosotros tenemos. Pero hay ciertamente una autoridad que Dios ha dado a los pastores. Observen lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios, le dice a los pastores. Apacentad la grey de Dios cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La advertencia que Pedro ofrece reconoce que los pastores tienen autoridad. Reconoce que ellos pueden dar un mal uso a esa autoridad que Dios les ha dado y deben cuidarse de no abusar de ella. Pero el punto es presentado claramente. Ninguno de nosotros es ley para sí mismo. Hermanos, no somos entes autodeterminantes. Necesitamos someternos. El creyente que no da cuenta a nadie es una anomalía. Y una anomalía que debe tratar de corregir lo más rápidamente posible. Ningún creyente ha sido puesto para que ande de su cuenta. Si no, este texto de Hebreos 13:17 no tendría sentido. Y ciertamente es un problema cuando se abusa de la autoridad. Y sabemos que se ha hecho mucho daño a las ovejas por quienes Cristo murió por esa causa. Pero eso no elimina el peso que Dios le da a esta ordenanza. Porque no es menor el daño cuando esa autoridad no está presente. Y hay muchas iglesias que han comprado la idea de que ahora los líderes eclesiásticos son simplemente facilitadores y intermediarios. No, Dios les ha dado autoridad para que gobiernen. Por eso uno de los requisitos de los obispos es que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Pero hay muchos padres incluso que hacen eso con sus hijos. Y todo es con el consenso de los hijos para poder hacer las cosas. ¿Y qué es lo que tú quieres comer hoy? Prepara la comida y ponla. Las ovejas no están supuestas a guiarse solas. Y nosotros somos ovejas, ¿no? No cabras.
Y no estamos supuestos a andar solos. Por eso las ovejas que andan solas se hacen tanto daño a sí mismas. Y todos somos seres que necesitamos cuidado. Y lo que debemos es dejarnos cuidar, dejarnos guiar, dejarnos enseñar. Porque nosotros podemos aprender a la buena y a la mala. Es bueno orar a Dios. Señor, enséñame por las buenas. Ahora, el autor da una doble motivación para esto. La primera es porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La función del pastor es vigilar, cuidar, cómo anda el estado del rebaño, de las ovejas, saber qué está ocurriendo. Y eso, hermanos, es una enorme responsabilidad. Dice como quienes han de dar cuenta. En otras palabras, dice, viene el día cuando a ti te van a pedir cuenta por las ovejas que yo puse bajo tu cuidado. Hermanos, eso es sobrecogedor. Pero no es menos de lo que está aquí en este pasaje. Y esta razón, dice, debe ayudarnos a hacerles el trabajo más fácil a los pastores. Ellos velan por mi alma. La pregunta es qué tanto yo estoy dispuesto que ellos velen por mi alma. ¿Han visto ustedes esos padres que tienen que andar corriendo detrás de sus hijos? ¡Pero muchachos! Y el niño corriendo y ellos detrás del niño. A veces nosotros hacemos más o menos lo mismo así con los pastores. Y los pastores andan detrás de nosotros. Y nosotros corriendo. Y el pastor viene por aquí y nosotros por allá. Y nos escondemos. Y tenemos maneras de escondernos. Maneras de no reflejar lo que hay en nuestro corazón. Maneras de nosotros ocultarnos detrás de muchas cosas para que no pongan el dedo sobre la llaga. Para que no descubran cosas que sabemos que no están tan bien y que no estamos tan dispuestos a dejar. A áreas donde ni se te ocurra hablar con el pastor de eso, mujeres. Ahí estás tú de chismosa. Y ahí nosotros nos ponemos que aborrecemos el chisme. Simplemente a veces es que estamos pataleando y no nos queremos dejar pastorear. ¿Qué prefiere el pastor? ¿Una oveja dócil? ¿O una oveja que... ¿Ah? ¿Qué ustedes creen que preferiría el pastor? Repito, estoy hablando como oveja. Sí, nosotros sabemos cuando le ponemos la cosa un poco más difícil a los pastores. Nosotros sabemos cómo evitar ese tipo de cuidado y pastoreo. Y ciertamente los pastores tenemos mucho que aprender aquí. Del hecho de ofrecer ese cuidado, manifestar ese cuidado. Preocupación, interés, no por lo superficial, sino a veces hacer las preguntas incómodas que penetran al corazón. Son a veces preguntas que entre nosotros mismos como amigos tenemos que hacernos. Pero a veces el pastor tiene que hacerlas en diversos contextos. ¿Tú permites que se puedan meter con tu vida? Una cosa es entremeterse y andar de entremetido con la vida de otro. Pero es imposible poder nosotros ayudar a que alguien dé cuenta por nosotros y cuide nuestras almas si no hay algo en lo que nos abramos o nos abramos nuestro corazón. Hermanos, no son los pastores cuyos sermones nosotros escuchamos en internet los que van a dar cuidado de nosotros, los que van a dar cuenta de nosotros. Son los que están aquí. Yo tengo 8 pastores que van a dar cuenta de mí. No va a ser ninguno de los predicadores que yo pueda escuchar en internet. Son ellos. Y ustedes tienen 9. Tienen uno más que yo. Pero también da otra motivación. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces es otra motivación. La manera en que nos sometamos a los pastores tiene un impacto sobre ellos. Tenemos en nosotros la capacidad de ser una causa de gran desaliento para los pastores. O podemos ser causa de gran gozo, como Pablo podía hablar de los filipenses y decir, gozo y corona mía. Dice,
Así como otros andan exhibiendo coronas y demás, lo que yo puedo exhibir son ustedes, dice Pablo a los filipenses. De la satisfacción que le eran los filipenses para ellos. Y la mejor razón, obviamente, para ser sumisos y obedientes no son los pastores, es Dios. Esa es la mejor razón. Sin embargo, el autor brinda esto como una motivación que pudiera parecer hasta egoísta. Dice, a ustedes no les conviene. A ustedes no les conviene que ellos tengan que pastorearles de una forma quejándose. No les es provechoso, dice. Hay un beneficio en que la relación pastor-oveja se mantenga en un estado saludable. Y en esto el pastor tiene que hacer algo y la oveja también. Una relación saludable que ayude en esto. Nuestra obediencia hace que el liderazgo espiritual sea un gozo y no una carga. Y cito aquí a un pastor que, hablando de este tema, dijo: esto es lo que desgasta a un ministro, no las duras horas de trabajo, sino la frustración de un rebaño duro de corazón. Richard Phillips. Ese desgaste, dice, viene por esa frustración de un rebaño duro de corazón. Y el autor ha mostrado parte de eso aún a lo largo de esta epístola, lidiando con estos hebreos. Y les advertía del peligro de la dureza del corazón. En ese sentido te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿eres tú una oveja sumisa y obediente? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Y qué piensan tus pastores? Todos nosotros somos más o menos fáciles de hablar. O sea, que se nos digan las cosas. Hay un contexto donde debe decírsele algo a alguien. Tienen que escoger, hay 3 personas para hablar con una persona. Ok, ¿quién se lo dice? Bueno, díselo tú. ¡Yo! Bueno, está bien, yo se lo voy a decir. Oren por mí. ¿Somos tú y yo fáciles de hablar? ¿Nos pueden decir las cosas? ¿O le ponemos el trabajo difícil al otro? Es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos a la luz de un pasaje como este. ¿No es interesante que Dios tenga que hablar de estas cosas? Es el tipo de textos que son un poco complicados para un pastor hablar de esto. Pero, verdad que es una oveja que lo está diciendo. Segunda instrucción, y son los que tenemos en los versículos 18 al 19. La segunda instrucción también tiene que ver con los pastores, pero tiene que ver con el deber de orar por nuestros pastores. Dice el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Esta solicitud de oración aparece en el contexto de ese llamado a la obediencia y a la sumisión. Es interesante. Los pastores tienen una gran responsabilidad de la cual van a dar cuenta a Dios, y eso mueve al autor a solicitar ayuda en oración. Oren por nosotros. Oren. Si tenemos que dar cuenta por ustedes, oren por nosotros. El Señor nos llama a someternos a otros, aun cuando las personas a las que debemos someternos no sean temerosas de Dios. Dios nos llama a ser sumisos a las autoridades, como le ocurrió a los de la iglesia primitiva mientras Nerón era quien estaba gobernando. Sométanse a las autoridades, le decían los apóstoles a los creyentes. En el caso que nos atañe, sin embargo, se trata de personas que querían conducirse en el temor de Dios y con una limpia conciencia. Obedezcan, sométanse a sus pastores, y nosotros queremos tener una limpia conciencia. No es sometiéndonos a alguien que no teme a Dios, es sometiéndonos a pastores que temen a Dios. Y eso hace toda la diferencia, amados hermanos. El jefe puede ser incluso difícil de soportar, y como quiera tenemos que ejecutar lo que nos manden a hacer, pero saber que la persona teme al Señor nos ayuda y nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad y oramos por ello. Bueno, Señor, dale sabiduría a mis pastores para que ellos gobiernen, dirijan y encaminen las cosas conforme a tu voluntad, porque ellos te temen a ti. Puede ser que yo no entienda ni esté de acuerdo con ellos. Señor, pero mueve su corazón. Si hay algo que una esposa debe hacer por su esposo, precisamente cuando tiene que tomar decisiones, es orar por su esposo.
O hijos, orar por los padres. Si acaso hay un momento donde no hay algo en lo que no lo ven, no lo comprenden. Pero Señor, ayúdalo. Tú puedes orar por las autoridades. Y eso, lo que tú estás haciendo con eso es dejando las cosas en las manos de Dios. Pero eso es en caso particular del gobierno, que ejerce un pastor. Pero hay que orar por los pastores en sentido general. Los ataques del maligno están allí para atacar a los líderes. De ellos apuntan a la cabeza. Siempre ha sido así en todas las guerras. Se trata de darle al general, darle al capitán, porque sabemos cómo eso desmoraliza al ejército. Las tentaciones están por doquier. Los ataques son feroces. Oren por vuestros pastores. Nosotros no tenemos una naturaleza humana distinta a la vuestra. Pero tenemos a un poderoso guerrero en los cielos que intercede por nosotros. Órenle al Padre para que el Señor nos cuide y nos bendiga, para que nos llene de sabiduría, para poder entender las Escrituras, para poder entender la realidad del mundo en el que estamos viviendo y apliquemos las Escrituras y las traigamos a cada situación. Hay casos que son complicados y difíciles. Necesitamos sabiduría de Dios para lidiar con ellas. Necesitamos manejar nuestras agendas, nuestros horarios, a qué darle prioridad, a qué no, con qué personas relacionarnos, a qué iglesia nosotros prestar atención o no. ¿Qué planes debemos llevar a cabo? ¿Debemos hacer todas las cosas que vengan a la mente? ¿Hacer o escoger? Hermanos, son tantas las cosas que tenemos que depender de Dios. No exijamos simplemente que ellos por su experiencia hagan cosas. Vamos a suplicarle a Dios que sean quien les guíe, les dirige y llene sus mentes y sus corazones. Todos necesitamos la ayuda y la bendición de Dios. Y una de las maneras que Dios ha decidido bendecir es a través de la oración. Pidamos esa bendición. Los pastores no pueden llevar a cabo sus labores solos. Ellos necesitan que Dios esté ayudándoles. Mientras están preparando un mensaje, mientras están predicando, el Señor está a mi diestra. Nosotros necesitamos la guía de Dios, el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios. ¿No quieres tú la unción del Espíritu de Dios? Yo te pregunto, ¿tú oraste por la unción del Espíritu de Dios esta mañana? Para que hoy aquí esté la unción del Espíritu de Dios. Porque no es la voz de Dios la que tú quieres escuchar. Ora por eso, pídele a Dios. Eso habla de tu corazón y del mío. Decía Martin Lloyd Jones, no conozco nada que me sirva de más aliento en mi obra y en mi ministerio que saber que las personas están orando por mí. Ellos van a Dios, quien es la fuente de todo poder, y le piden que me llene de poder. Dice, yo no conozco nada que me sirva de más aliento. ¿Qué es eso? John Piper escribió una lista de cosas por las que nosotros podemos orar por los pastores. Y ¿por qué cosas podemos orar por ustedes? Y Piper dijo, yo estoy citando algunas aquí. Pide a Dios que nos dé inclinación a su palabra y no al dinero, ni a la fama, ni al poder. Pide por nuestra pureza para que no entremos en tentación. Ora por nuestra fidelidad bíblica y doctrinal, porque podemos torcernos. Ora por nuestros matrimonios para que exalten a Cristo, matrimonios que sean guiados en todo por la palabra. Ora que hablemos la palabra con valentía y no nos callemos cuando hay que hablar la verdad. Ora que podamos mantener nuestra energía de trabajo. Ora por esas cosas. Son tantas las cosas por las que debemos orar por nuestros pastores. No asumamos. Hay personas que nos dicen, no, a mí me gusta pedirle a usted que ore porque la adoración de usted llega más rápido. Esa teología está rara. No, todos necesitamos orar. Y nosotros le pedimos a ustedes, oren por nosotros. Nosotros les suplicamos, no dejen de orar por nosotros. Y damos gracias a Dios por muchos de ustedes que nos dicen que oran continuamente por nosotros. Gracias. Gracias de corazón. Solo Dios sabrá en los cielos. Y lo mostrará. ¿Cuántas cosas sucedieron en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios? Sigan orando por vuestros pastores. Es importante. Y al final, en el versículo 19, le dice, os ruego que lo hagan para que yo les sea restituido más pronto. ¿Estaba preso el autor? No lo sabemos. Aparentemente no, por lo que él dice en el versículo 23 de que tenía planes de ir hacia donde ellos. Pero
algo es claro, el autor no confiaba ni en su propia experiencia ni en su madurez para enfrentar lo que él tenía por delante. Y le pide a los hermanos, oren, oren. Luego en los versículos 20 y 21 tenemos lo que yo he llamado bendición y doxología. Bendición y doxología. Y esto es un texto hermoso. Esta es una porción hermosa del libro de los Hebreos. Qué manera de concluir un libro. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es una bendición? Hay un sentido en que bendecir es sencillamente alabar. Eso es lo que hace el hombre cuando bendice a Dios. Lo hizo el siervo de Abraham cuando encontró la familia de su amo en Génesis 24. Lo hizo Pablo en Efesios capítulo 1 al meditar en la obra de salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un sentido en el que se usan las Escrituras y es en el que aparece en nuestro texto. ¿Y qué es? ¿Es un simple saludo? Ya estoy terminando la carta. Tengo que poner algo bonito al final. ¿O es un deseo que se convierte en oración? Yo creo que es un deseo que se convierte en oración. No es una despedida cortés. La bendición no es un mero saludo. Bendecir a alguien implica el deseo que alguien tiene de que se le haga bien a otro. Y se verbaliza, se le da expresión a ese deseo. Dice un diccionario que bendecir es expresar con la palabra el deseo de que Dios beneficie, sea propicio o prospere a una persona. El Señor mismo instruyó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, que nosotros debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Desearles bien, no mal. Y luego Pablo hace lo mismo en Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Yo me pregunto cuántos nosotros obedecemos esas porciones de Mateo 5, 44 y de Romanos 12, 14. Bendecid a los que persiguen. Una cosa es que nosotros no le hagamos mal y otra cosa es bendecirlos. La idea es que en lugar de desearles mal, es desearles bien y pedirle a Dios que les haga bien. Por eso aún dice en el texto, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por ellos. Ahora el versículo 20 identifica la fuente de nuestra bendición. Y el versículo 21 dice, ¿cuál es esa bendición? Veamos en primer lugar la fuente de la bendición. Dice el texto, y el Dios de paz. El Dios de paz. La fuente de nuestra bendición tranquiliza el alma. Es el Dios de paz. Hasta en la situación más inquietante, Dios puede darnos paz en el corazón. Él se identifica como el Dios de paz. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero dijo el Dios de paz. Él sea quien nos bendiga. La bendición de Dios no trae turbación. La bendición de Dios trae paz al alma. Hay cosas que el hombre confunde como si fueran una bendición de Dios porque les gusta. Dios me bendijo con tal cosa, pero eso te ha alejado de Dios. Eso no parece ser la bendición de Dios. Dios no quiere que tú te alejes de Él. La bendición de Dios mantiene la paz de conciencia. El Dios que nos bendice también, dice el texto, es el mismo que también resucitó a Jesucristo de los muertos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, etc. ¿Y por qué Él nos recuerda esto? ¿Por qué nos recuerda que el Dios que nos bendice es el que levantó a Jesús de los muertos? Bueno, yo creo que es por esta razón. Si hay un momento en el que Jesucristo pareció el más vencido, derrotado que en cualquier otro, fue cuando murió. Lo mataron, perdió. Y sin embargo, el Padre lo resucitó y lo levantó. Lo que nos está diciendo es, si Dios nos bendice, Él puede hacerlo en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando ya no hay esperanza, cuando no se ve solución al problema, Dios puede intervenir y dar vida aún si hay muerte. Ese es el Dios que nos bendice. Y se describe de esta forma para nuestro consuelo.
Y luego identifica quién es ese Dios, o ese Cristo, a quien el Dios el Padre resucitó. No sé si ustedes ven aquí, o sea, el autor no tenía que añadir tanta información. El autor pudo haber dicho, y Dios les bendiga, amén. Pero él dice, este Dios, que es así, así, y que puede hacer esto y esto, que es el Padre de aquel que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ese os bendiga. Él quiere que conociéndole a Él y su obra y a su Hijo, nosotros podamos esperar realmente esa bendición y anhelarla. Él puede hacerlo. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pastor. Ya hemos hablado de los pastores, pero este es el gran pastor de las ovejas. Y Jesús se identificó a sí mismo como el buen pastor. Y eso habla del cuidado tierno que Él tiene hacia los suyos, su amor. Él mismo fue quien compartió la idea de que el pastor deja las 99 y va a buscar a la extraviada. Nosotros somos esos débiles, somos esos frágiles que nos extraviamos fácilmente. Pero para que cobremos ánimo, dice, el Dios que les bendice es el Padre del gran pastor de las ovejas. Ese les puede cuidar a ustedes hasta el final. ¡Qué bueno que tenemos pastores! ¡Tenemos 9! ¡Qué bien! Pero hermano, infinitamente mejor es que tenemos al gran pastor de nuestro lado. El príncipe de los pastores. Nadie debe decir, es que yo no tengo pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esta epístola nos ha dado grandes advertencias, serias advertencias, justificadas advertencias. Pero si estamos en Cristo, si realmente nuestras almas se han refugiado en Él por medio de la fe, estamos seguros. Él entró hasta dentro del lugar santísimo celestial y tenemos esperanza eterna. Somos miembros del nuevo pacto. Y con ese pacto, hermanos, no sucederá como con el viejo. Ese pacto dejó de ser, pero la vigencia del nuevo pacto está para siempre, porque es una sangre que nunca caduca. Dice, por la sangre del pacto eterno. Y dice Hebreos 7:24 que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Dice Hebreos 9:12 que Él ha conseguido una eterna redención. Nada dará marcha atrás para que los que ahora están en el nuevo pacto dejen de pertenecer a Él. ¿Por qué nosotros tenemos esa bendición garantizada? Porque fue Cristo quien la compró para nosotros. ¿Y cuál es la bendición entonces? Por fin, pastor, dígame cuál es la bendición. En el versículo 21. Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El deseo del autor es que todos sean equipados y capacitados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. No conformarnos a este mundo, sino discernir, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto, Romanos 12:2. Pero la voluntad de Dios no es solamente conocerla. La voluntad de Dios no solamente debe ser conocida, debe ser puesta en práctica. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que ponerla por obra. Y dice el texto, sin embargo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El parámetro no es lo que nos agrada a nosotros, es lo que le agrada a Dios. Ahora, Dios obra en nosotros. Lo que el autor está diciendo, Señor, yo te pido que todo lo que a ellos les haga falta, Señor, que tú se lo des. ¿Y qué nos ha dicho el apóstol Pedro a nosotros? Que a nosotros se nos ha capacitado con toda capacidad que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la vida cristiana. No hay razón justificada para que nosotros andemos como pobres miserables, porque nosotros hemos sido equipados con todas las herramientas necesarias. Dios en Cristo nos ha capacitado. ¿Y cuál ahora debe ser nuestro anhelo? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:9, ambicionamos serle agradables.
Anhelamos agradar a Dios. Anhelamos vivir de tal manera que Él allá en los cielos se goce y se agrade con lo que hacemos, con lo que decimos, con las decisiones que tomamos. Hacemos las cosas que le son agradables delante de Él, 1 de Juan 3:22. Pero no en nuestras fuerzas, sino en la suya. Ni para nuestra gloria, sino para la suya. Por eso dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así tiene esta doxología final. Finalmente hay una despedida, versículo 22, y él despide su carta. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo no he hablado brevemente desde el 2012 hacia acá. Pero el autor dice, os ruego que soportéis. Y la idea con esto de os soportéis la palabra de exhortación es, el autor sabe que él ha dicho algunas cosas duras, pero le dice, pero yo les ruego que ustedes lo pongan en su corazón. Esas cosas duras han sido por amor. Cristo dijo palabras duras. Y él mismo le dijo a los discípulos, ustedes se quieren ir, por eso. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque no nos guste las palabras que hay en Hebreos, ¿vamos a echarlo a un lado? Dice, yo les ruego que ustedes lo soporten. Yo les ruego que ustedes lo pongan en el corazón. Que ustedes sopesen la enseñanza que tiene esta epístola. Y luego dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Ustedes recuerdan que Timoteo era conocido por su fragilidad de salud y por su temperamento un poco débil. Podía caer en temor a los hombres. Y Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu. Pablo le dice, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí vemos a un Timoteo que llegó a estar preso por el nombre de Cristo. Dios hizo una obra en Timoteo. Y Dios le usó. Y ahora dice, si lo ponen en libertad, vamos para allá. Timoteo no se iba a quedar sin hacer nada. Qué interesante, amados hermanos. Pero también me llama la atención que el plan del autor era viajar y visitar a estos hermanos, acompañado de Timoteo. Él quería saber de ellos y recibir la visita, amados hermanos, de hombres de Dios de otros lugares, puede sernos muy estimulante. Muy estimulante. Nosotros tenemos la visita de nuestros hermanos, Gresh, con nosotros. Pero el pastor Sugel estuvo en Colombia en estos días y nos daba testimonio, en parte, todavía tiene mucho que contarnos, de cómo apreciaron su ministerio mientras él estuvo por allá. Y lo que nos mandan a decir con él a nuestra iglesia, de cómo Dios utiliza lo que ustedes ni se imaginan aquí de nuestra vida, de nuestra congregación. Frágiles, débiles como somos. ¿Saben qué nos dice eso a nosotros, hermanos? Que nosotros no debemos ser una isla aparte. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. En esta red de iglesias y de hermanos, poder nosotros ayudarnos, exhortarnos los unos a los otros. Dios no da todos los dones y todas las capacidades a un hombre o a una iglesia local. Y nosotros necesitamos el testimonio, la ayuda y la exhortación de hermanos que vengan de otros lugares. Y qué bueno ha sido cuando han venido hombres de Dios aquí a enseñarnos a nosotros y nos traen palabras de exhortación de otras iglesias, de otros lugares. Y así mismo como nos reciben a veces como ángeles en otros lugares. Y uno mismo se siente humillado, abrumado. Pero es esto es necesario, amados hermanos, en las relaciones intereclesiásticas. Y dice en el versículo 24, saludad a vuestros pastores. Eso es parte de esas relaciones intereclesiásticas. Saludad a todos los santos. Los de Italia os saludan los hermanos de San Pedro que mandan saludos. Mandan saludos los hermanos que están en Yabonico. Mandan saludos los hermanos desde Europa, desde América del Sur, etcétera, hermanos. En esta red intereclesiástica que Dios ha levantado. La vida eclesiástica no es lo que ocurre aquí cada domingo, ni entre nosotros durante la semana. Y el autor envía ese saludo de amor. Es parte de nuestra labor, hermanos, responder y escribir correos y mensajes y hacer y devolver llamadas. ¿Ocurre prácticamente todos los días? ¿O somos nosotros solicitando ayuda a otros haciendo preguntas? ¿O son otros que piden ayuda y nos hacen preguntas a nosotros? Pero es algo continuo. Y así terminamos la epístola. Pero no quiero dejar de recordarles algunas frases y algunas palabras que queden resonando en nuestros oídos. Jesucristo es el mejor. Jesucristo es el mejor. Él es superior.
Él es el tesoro de nuestra vida. Jesucristo no puede ser cambiado por nada, sustituido por nada. El peligro de la apostasía es un peligro real. Tenemos que cuidar nuestras almas ante la dureza del corazón por el engaño del pecado. Todavía el pecado sigue siendo engañoso. El sacrificio final de Cristo, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Eso proclama Hebreos. El nuevo pacto. Un pacto que nunca dejará de ser. Un pacto en el que Dios nos ha prometido que ya no se acordará más de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. Fe y esperanza. Vivimos por la fe y no por vista. El justo por la fe vivirá. Y nuestra esperanza está depositada ya en los cielos. Y andamos como peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque Él nos compró una redención eterna que no está aquí, sino allá. Y nosotros anhelamos esa patria celestial. Y nos conducimos aquí como peregrinos que están de paso. Qué glorioso mensaje el de esta epístola. Yo necesito otra vez estudiarla para poder seguir poniendo estas cosas en mi corazón. Y me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Sigan estudiando Hebreos. Qué bueno ha sido Dios. Nos unimos todos de corazón y le damos ahora gracias a Dios por la epístola a los Hebreos.